porque estamos en un tiempo donde la gente, muchos se han desenfocado y solamente ponen la esperanza en el médico. Pero hay mucha gente con muchas enfermedades porque son espirituales. Wow. Porque lo que te está pasando no es normal, porque tú cumpliste con el requisito médico, pero sigue estando enfermo. Sí. Sigue estando enfermo. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera abundante y especial. Estamos acá en tu segmento, conociendo el mundo espiritual en tu plataforma preferida, Excelencia Cristiana Televisión. Te habla tu amigo y tu hermano Dionis Luis. Dios me galardona de un enorme privilegio el poder coincidir con todos ustedes en este tiempo y ser de bendición para sus vidas. En el día de hoy estamos acá coronados con la presencia de un ministro, de un hombre de Dios, que trae una palabra que sé que va a revelar los misterios de tu corazón y que te va a ministrar de una manera poderosa y abundante. Y yo quiero que él se esté presentando a la audiencia. Dios te bendiga mucho, mi hermano. Amén, Dios bendiga, mi hermano. Un placer para mí, su hermano Braulio Florian, Amén. conocido el hermano Braulio. Estamos aquí en Excelencia Cristiana para llevar una palabra de restauración, de bendición y que ensanche su vida para bien en el nombre de Jesús. Amén, mi hermano, amén, amén. Dios es bueno, Dios es poderoso. Sé que el tiempo es corto y mucho contenido hay para soltar, entonces queremos redimir el tiempo y aprovecharlo al máximo. El escenario es suyo. Amén. Queremos ir inmediatamente en este segmento conociendo el mundo espiritual. Amén. Ir a la Biblia, al Evangelio de San Lucas capítulo 5, versículo 12 en adelante. Tomamos la lectura que es la palabra del Señor a la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, dice. Cuando dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonios a ellos. Amén. Amén. Gracias, Señor, por tus palabras en el nombre de Jesús. Te pido que ellas nos abran hoy el mundo espiritual. Sí, Señor. Y como ellas tienen el poder para cerrar el mundo espiritual, para abrir el mundo espiritual, así tu palabra te pedimos que nos ilumine y nos revele el propósito de hoy por el cual tú nos has traído. Gracias, En Señor. el nombre de Jesús. Amén. Amén. Inmediatamente hablando de este tema, el cual hoy vamos a llevar a la audiencia. Dios bendiga ese pueblo grande que se conecta a Excelencia Cristiana. Amén. Queremos hoy bendecir al pueblo del Señor y a los amigos que van a escuchar esta palabra con este tema. Viviendo en libertad. Amén. Claramente conocemos nosotros la palabra del Señor que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Esa es la pregunta. ¿Libre de qué nos va a hacer la palabra de Dios a nosotros? Libre de toda atadura y cadenas espirituales. Así es. Cuando la Biblia nos habla de la libertad, nos está hablando de la plenitud de que debe vivir el hombre, de la plenitud al cual el hombre ha sido llamado a estar. Amén. ¿Qué plenitud hablo? Cuando hablo de plenitud de vida en Cristo, estamos hablando de la vida completa, de la vida en su pleno dominio. Aquí en esta lectura nos encontramos con esta escena poderosa. Esta escena nos revela algo espiritual, pero que hay que prestar mucha atención para entender. Usted, ministro, sabe que la Biblia es una revelación de Dios para la tierra. La Biblia es la comunicación entre Dios y el hombre. Sí. La Biblia es lo que conecta al cielo y a la tierra. No sé si lo habían pensado los oyentes y los televidentes que van a escuchar esta palabra. La Biblia es lo que comunica al hombre con Dios. No hay más comunicación. Es la palabra de Dios que cuando nos guiamos conforme a lo que ella dice,
ellas nos crean una relación con Dios. En este escenario bíblico, para no ser extenso, encontramos un hombre con una condición de salud que más que una enfermedad física es una enfermedad espiritual. ¿Por qué? Hay dos tipos de enfermedad. Están las enfermedades que se manifiestan en el cuerpo por naturaleza, por causa del pecado, que el hombre se enferma. Pero hay unas enfermedades que son directamente desde el mundo espiritual que se manifiestan en el hombre. Las enfermedades que son generadas por el cuerpo, que el hombre en la condición de pecado, por cuanto pecó, ya se enferma. Hay enfermedades, pero también entendemos que Dios al hombre le ha dado la capacidad, a través de la ciencia, de intervenir y sanarla. Algunas enfermedades, pero hay enfermedades que son de lo espiritual. Por eso estamos hablando con el tema viviendo en libertad. Aleluya. Cuando tú vives en libertad en Cristo, hay enfermedades que no te pueden tocar. Te explico. Cuando el hombre está en Cristo Jesús, no estoy hablando ahí del hombre que está en su condición de pecado. Estoy hablando del hombre que vive en Cristo. Hay enfermedades que no lo pueden tocar. Gloria a Dios. Hay enfermedades que sí pueden acontecerte porque son enfermedades naturales, como cualquier ser humano. Pero las enfermedades que provienen del mundo demoníaco no te pueden tocar porque ya tú vives en una vida espiritualmente limpia. Sí. La lepra es una enfermedad que en el antiguo la única solución que había para un leproso era sacarlo del campamento. Sí. No lo mataban porque estaba prohibido por la ley matar. Pero cuando una persona lo sacan de la sociedad, lo están matando lentamente. Y este hombre, al tener la condición de la enfermedad de la lepra, que se adquiría por una condición X, el que se contagiaba de lepra, estaba naturalmente como condenado. Era una persona desechado por la sociedad. ¿Por qué? Porque era alguien que ya estaba desahuciado. Es como decimos en esta generación, una enfermedad que te desahuciaron. Cuando los médicos dicen, ya no hay solución para ti. Entonces entra Jesús al escenario del leproso. Oiga lo fuerte que es. El leproso estaba sentenciado. No había esperanza para el leproso. Los leprosos no tenían esperanza porque ya no había solución médica, no había solución humana para esta enfermedad. Pero aquí estamos conociendo el mundo espiritual. Sí. ¿Qué revelación hay del mundo espiritual aquí? Que llegó Jesús. Cuando Cristo llega, se impone el gobierno y el reino de Dios en la vida de los hombres. Jesús sana las enfermedades físicas y las enfermedades espirituales. Una enfermedad espiritual es una enfermedad que se manifiesta en el hombre y el hombre no le encuentra solución. Yo quiero decirte, amigo, hermanos, que cuando no haya solución, tiene que invitar a Jesús al escenario. ¿Por qué? Porque vienen acontecimientos espirituales que los hombres no van a encontrar razones. Dios mío. Hay problemas en personas, por ejemplo, problemas psiquiátricos, que son problemas psicológicos, que la gente cumple el protocolo según los psiquiatras, pero al final no hay solución. ¿Cuántas personas enfermas de demencia? Pero son demonios. Sí. Cuando un demonio toma un cuerpo y se manifiesta como enfermedad de demencia, que los espíritus toman el control mental de ese ser humano, de esa persona, acontece lo siguiente. Cuando esa persona es tomada por un espíritu, por un demonio, esos demonios lo llevan a la locura. La locura es una enfermedad que se manifiesta en las personas y ya los médicos dicen a la familia, no hay solución. Ya no hay salida para él o para ella. Pero yo quiero decirle, hay una esperanza en Cristo, hay una salida y hay una solución, porque esa es una enfermedad espiritual. La enfermedad de la demencia, de la loquera, es una enfermedad espiritual. Es una condición espiritual que el hombre entra en un trastorno. Los médicos lo llaman como trastorno, pero los cristianos lo conocemos como cautiverio espiritual. ¿Y por qué Cristo quiere llevar al hombre a vivir en libertad? Porque, como bien le expliqué atrás y le repito, esas enfermedades solamente pueden ser sanadas
cuando el espíritu que lo ha tomado es echado fuera de ese cuerpo. Tremendo. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta en la Biblia? La Biblia dice que había un hombre llamado el Gadareno, el cual habitaba en la región de Gadara. Así es. Y dice que Jesús dijo a los discípulos, crucemos al otro lado, a la región de Gadara. Y cuando Cristo va en la barca a la región de Gadara, acontece que dice que se armó una tempestad muy fuerte en la barca que iban. Y fue tan terrible que dice que la barca se anegaba. Fue tan terrible que ahí acontecieron dos acontecimientos espirituales. Satanás puede alterar hasta la naturaleza en un momento determinado para tratar de impedir el propósito de Dios en la vida de un hombre y de una mujer. Sí. ¿Cómo así? Sí, es bíblico. Y dice la Biblia que mientras Cristo se dirigía a la región de Gadara, aconteció esto. Pero dice que Cristo se levantó, reprendió al mal y dice que aún el mal enmudeció y cayó. Porque le dijo, calla y enmudece. Y dice que se hizo bonanza. Ahora, lo que quiero llevarte es al pensamiento bíblico y a entender qué es lo que dice la Biblia. Wow. La Biblia dice que cuando Cristo pisó, oye esto, hermano, es tan fuerte, ministro, esto, que cuando Cristo pisa la región de Gadara, dice que inmediatamente el gadareno, el que era el tormento de la ciudad, fue corriendo. Inmediatamente Cristo se baja de la barca. Él fue corriendo y se postró a los pies de Jesús. Pero él no fue en su voluntad. Él fue en voluntad ajena, en voluntad del espíritu que lo gobernaba. Y dice que cuando Cristo llega, este demonio, que era una legión, se postra y le dice, ¿por qué ha venido a atormentarnos antes de tiempo? Sí. Sabemos quién eres. Eres el santo de Dios. Wow. ¿Ves cómo hay una manifestación espiritual, pero el hombre tenía una enfermedad? ¿Tú sabes cuántas personas están enfermas hoy? Wow, muy fuerte. De diferentes estatus e índole social. Gente que están enferma. ¿Enfermo de qué? Enfermo de diferentes índoles. Enfermos crónicos, enfermos mentales, muy fuerte, enfermos de lepras con enfermedades incurables, gente que lo que acuden es a la brujería, a la hechicería, y ahí es donde viene el secuestro espiritual que he hablado en otra ocasión en este segmento. Mucha gente que está secuestrada espiritualmente está en esta condición. Por ejemplo, una persona que está enfermo mental es alguien que está cohibido de su libertad emocional. Los psicólogos le ponen muchísimos nombres porque ellos estudian la ciencia. Y según la ciencia, ellos encuentran el fallo técnico en la vida de la persona. Sí. El fallo emocional, ahí se van a las circunstancias y a los factores, a los traumas, que son verdades. Hay personas que por un accidente pierden la memoria, pero que ya fue una alteración física que hubo en su cuerpo. Sí. Hubo un trauma por un choque, un golpe, pero nosotros estamos hablando de lo que pasa espiritualmente. Uf, tremendo. ¿Qué pasa espiritualmente? Cuando alguien ya está secuestrado, que no fue que tuvo un accidente, porque hay personas que perdieron la memoria, pero no tuvieron un accidente. Perdieron la memoria, pero no tuvieron un problema familiar. Hicieron una crisis. ¿Y qué son las crisis? Cuando alguien entra en una crisis es porque pasó algo en él o en ella. Que lo encerró. Que lo encerró. ¡Wow! Qué bueno cuando hablamos y nos podemos entender. Sí, sí. Cuando a alguien le acontece, hay personas que de un sueño que han tenido, han quedado esclavos permanentes. Sí. Hay personas que han tenido un sueño, hay personas que han visto una película de terror y esa película desató algo espiritual. Vio una escena. ¿Y qué pasó en esa escena? Fue cautivo, porque lo que vio lo llevó al cautiverio. Yo quiero decirte que hay una salida, que lo queremos proyectar hoy. Debemos de proyectar que Cristo es el que cambia la atmósfera. Sí. Cristo es el que trae la salida a tu vida espiritual. Wow, tremendo. Quiero dejar un detalle, ministro, y para que usted haga una intervención. Gloria a Dios. Fluye. Y es que en el acontecimiento que planteamos bíblico,
vimos aquí un acontecimiento muy natural que pasa hoy en día. Lo natural es que hay personas enfermas. ¿Por qué nosotros vamos a los hospitales y hay que ir? Y motivo e insto a la gente que Dios le ha hecho este llamado a ir a los hospitales y orar por las personas, y muchos se sanan y otros no. Hasta Cristo, cuando oraba por las personas, muchos se sanaban y otros no. Así es. Tú te preguntas, ¿pero por qué? Muchos se sanaban y otros no. ¿Por qué algunos se sanaban y otros no? Porque habían algunos que creían, otros no creían, y habían algunos que sus enfermedades espirituales, ellos las llevaban delante de Dios. Wow. Como este hombre. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Fue donde Jesús. Había mal leproso y Cristo llegó a sanar más, pero dice que este fue donde Jesús y le dijo: maestro, si quiere, puede limpiarme. ¿Y qué le dijo Cristo? Quiero ser limpio. Quiero ser limpio. La Biblia dice que el que viene a Él no le echa fuera. Amigo, hermano, tú que tienes un familiar enfermo, tú que tienes a alguien o conocido, invítalo a la iglesia. Dile a esa persona que Jesús lo sana. Así es. Llévalo donde el hombre de Dios, donde la mujer de Dios, que ore por él. Si eres hombre de Dios, mujer de Dios, ora por ese hombre que está enfermo. Porque a veces hay personas que están trastornados espiritualmente, están secuestrados, cautivos. ¿Y sabe por qué no han sido libres? Porque ellos mismos no pueden ser libres. Oye, qué misterio en la Biblia. Hay un misterio en la Biblia que aunque el hombre crea que Dios puede sanarlo, hay gente que está enferma en su casa. ¿Y sabe por qué ellos no han sido sanados? Porque ellos no han ido donde el hombre y la mujer de Dios. Tremendo. Porque no han ido a la iglesia. No han ido donde Cristo a buscar la ayuda, el oportuno socorro. Wow. Oye, ¿qué pasa? Hay una enfermedad que la gente puede clamarle a Dios y puede ser libre. Señor, sáname. Dios puede sanarlo por la fe. Pero cuando una persona está poseída por un demonio, por un espíritu que lo domina, que lo controla, esa persona necesita liberación. Necesita ir donde el hombre y la mujer de Dios, que tiene la palabra, que tiene la autoridad de Dios para poder ser libre. Sí. Porque a un análisis, este leproso algo había escuchado de Jesús y él podía clamar a Dios, pero él tuvo que ir donde Jesús. Él tuvo que ir donde Jesús. ¿Para qué? Para que Jesús le diga: sí, quiero ser limpio. ¿Qué te digo con esto? Que necesitamos en este tiempo hacer la obra de Dios, ir y decirle a la persona que Cristo es la solución al problema que le está pasando. Porque estamos en un tiempo donde la gente, muchos se han desenfocado y solamente ponen la esperanza en el médico. Pero hay mucha gente con muchas enfermedades porque son espirituales. Wow. Porque lo que te está pasando no es normal, porque tú cumpliste con el requisito médico, pero sigue estando enfermo. Sí. Sigue estando enferma. Sigue la misma circunstancia, sigue el problema. Tal vez tú no tienes una lepra, tal vez tú no tienes una enfermedad de demencia, pero tú de repente tienes una enfermedad que por años te ha asediado. Sí. Está tomado por la presión o está enfermo de un problema gástrico. ¿Tú sabes cuánta gente con problemas de años y han llevado, se han operado, han hecho de todo y sigue la enfermedad? Porque aparte de la enfermedad que tiene, hay un espíritu alojado ahí. Hay un demonio que muchos son generacionales. La pregunta es, si tú tienes un tipo de sangre diferente al que tenía tu tía, tu abuela, ¿cómo es que si tú tienes un tipo de sangre diferente, en ti hay una enfermedad de genética? ¿Y cómo se rompe esa maldición de esa enfermedad? Wow. ¿Cómo? Es cuando Cristo llega. Porque hay espíritus que se transmiten en generación. Usted no le ha oído que dice la Biblia que el Señor visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Así hay enfermedades que están ahí, que van de generación en generación, que pasaron de la bisabuela a la abuela tuya, y después a tu madre, y después a ti,
y ya va por tus hijos. Tremendo eso. Son enfermedades, son demonios que se manifiestan como ¿qué? Como enfermedades. Son males que tu abuela hizo un pacto de brujería, de vudú. Y de repente lo que se manifiesta en esto es que hay una enfermedad que los persigue o sufren de lo que era. Hay familias que todos se vuelven locos, todos pierden la memoria. Hay en familias que todos sufren del azúcar. Hay en familias que todos sufren del corazón. Así es. ¿Y por qué? Porque hay una maldición. ¿Y quién quebranta la maldición? Dios mío. Porque este hombre se supone que él no tuvo lepra desde niño. Esa lepra fue que lo alcanzó, se contagió. Pero podía ser que en su familia alguien más tuviera lepra. Por una condición de pecado. Hay en familias que tienen que ser idólatras. Y no es que quieren ser idólatras. Es porque hay un espíritu que lo persigue, que lo asedia. Y el que hizo el pacto con las tinieblas, el que pactó, ¿qué es un pacto? Es un convenio. Un acuerdo. Un acuerdo escrito o verbal. Wow. Pero yo quiero decirte que no importa que sea escrito o sea verbal. Y más fuerte, hay otros pactos que son más fuertes. Hay unos pactos que son de sangre. Los pactos de sangre, según la historia, el pacto más grande que se ha hecho es de sangre. Así es. Porque el pacto más grande que ha pasado en el mundo, lo hizo Cristo. Y fue de sangre. Sí. Dice que Él derramó su sangre por nosotros. Y por eso dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hay gente que hicieron pactos de sangre. Sí. Y esos pactos de sangre han repercutado en su familia como maldición de muerte. Sí. Hay familias que se extinguen. ¿Cómo así? Que se extinguen porque empiezan a morir todos, porque llega el tiempo del cumplimiento, de cumplirle a la muerte y pagarle a la muerte con la vida de ellos. Pero yo quiero decirte que Cristo rompe esa maldición. Wow. Cristo rompe esa maldición. No importa que la haya hecho quien la haya hecho y llegó hasta ti. Cristo es el que rompe esa maldición. Tenía años el gadareno atado. Tenía años la hija de la mujer sirofenicia, esclava. Y los demonios la perseguían. Wow. Es tan fuerte, hermano, ministro del Señor, que vemos la hija de la mujer sirofenicia. Dice que un demonio la tomaba y le echaba en el fuego y en el agua. Vemos el hijo de aquel hombre también, que el mismo demonio se manifestaba igual. Vemos cómo en la muchacha de la mujer sirofenicia se manifiesta como una enfermedad. Vemos como en la mujer del flujo de sangre había una enfermedad. Y esta enfermedad es una enfermedad fisiológica, pero no es normal que una mujer dure 12 años con un sangrado. Sí. No es normal. Entonces, aparte del desorden orgánico que tiene, hay algo que lo está provocando. Wow. Hay algo que está provocando que esas células estén abiertas y no se cierren. ¿Y por qué cuando Jesús llegó y el poder de Dios la visitó, volvió a su estado normal, a su estado natural de salud? Porque lo normal es que cuando un niño nace, wow, muy fuerte lo que te voy a decir ahora. Los niños, ¿cómo nacen? Nacen sanos. Los niños no nacen sanos. Y si alguno nace con una dificultad, a veces Dios le ha dado al hombre la herramienta para resolverlo. Pero normalmente que el niño nace sano. Entonces, después que el niño nace sano, empiezan a adherirse a él todas las cosas. Las cosas buenas y las cosas malas. Ahora, ¿qué pasa si el niño permanece en un ambiente correcto? Se cría sano. Dios mío. Pero ¿qué pasa si el niño entra en un ambiente negativo? Se enferma. Físico, emocional y espiritualmente. Así es. Entonces, lo que te quiero decir es, necesita ir a Cristo. Wow. No es una opción. Por ejemplo, el comer no es una opción. Es una necesidad del cuerpo. Y usted tiene que comer porque tiene que comer para poder sustentar al cuerpo. Para tú ser libre en espíritu, alma y cuerpo. Tú necesitas ir a Cristo. Un detalle a conclusión. Oye, así como el hombre necesita comer para sustentar el cuerpo, cuando el hombre sustenta el cuerpo, ¿qué pasa con su alma? Se alegra. Cuando el hombre come,
se alegra el corazón y su espíritu, su alma, se fortalece para pensar, para actuar. ¿Cómo que tú dices? ¿Cómo es que la comida le hace efecto al alma? No es que la comida le hace efecto al alma, es que la comida fortalece al cuerpo y el alma se recrea cuando el cuerpo está sano. Porque tiene un campo para trabajar tranquilo. Exactamente. Las emociones funcionan bien, pero ¿qué pasa? Cuando tu cuerpo está enfermo, todo tu sistema se descontrola. Wow. Así mismo en lo espiritual, oye, ¿qué pasa? Tú necesitas estar libre espiritualmente, porque hay enfermedades que se pueden sanar en el cuerpo, pero en el alma no. Wow. Por ejemplo, cuando una persona está depresivo, está triste, no importa que coma bien, no importa que duerma bien. Así es. Tiene un problema emocional. El problema emocional es un problema que va ligado a tu alma, a tus emociones, a tu alma, no a tu espíritu. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tu alma está en aflicción, un espíritu puede cautivarte. Hay gente que entra en depresión. ¿Y cómo se sana la depresión? Con un acercamiento a Dios, con un toque espiritual. ¿Cómo así? Sí. Cuando tú estás depresivo y alguien ora por ti y reprende la depresión, aunque tú sigas teniendo el problema, la depresión se va de ti. Porque la depresión es un estado emocional en el cual se manifiestan unas emociones negativas de tristeza. ¿Y qué hacen los demonios? Se alojan. Y golpean ahí. Y golpean ahí, te llevan a ¿qué? Te llevan a quitarte la vida, te llevan al desenfreno, te llevan a la demencia, a la vagancia. ¿Qué es la vagancia? Cuando se habla de vagancia, cuando algo vaga, es alguien que no tiene horizonte fijo. Cuando una barca está vagando en el mar, ¿qué? Está yendo de aquí para allá y de allá para acá. Así mismo, la gente sabe lo que le estamos hablando. Así mismo usted se pone cuando está depresivo, cuando está triste, angustiado. Cuando la angustia llega a ti, tu alma, tus emociones pierden el horizonte. No tienen dónde reposar, no tienen dónde descansar. Wow. Al no tener descanso, entonces viene la vagancia y ahí vienen los espíritus de demonios, se manifiestan en ti y toman tus emociones y te llevan a hacer cosas fuera del orden natural. Sencillo. Le dije a conclusión que, ¿por qué, por ejemplo, hay hombres que después de un tiempo ellos dicen que ya ellos no son hombres, son mujeres? Y mujeres que dicen que ya ellas no sienten ni placer ni deseo por los hombres. Por ejemplo, hay un cambio de conducta que se manifiesta, pero eso es espiritual. ¿Por qué es espiritual? Y tomaré agua para explicártelo. Dios mío. ¿Por qué cuando un hombre, no importa que sea joven, adolescente, los niños no dicen que son hembras, ni que son varones? Los niños empiezan a manifestar esta conducta después que empiezan a adquirir un conocimiento, pero a los niños les puede acontecer un acontecimiento espiritual y un espíritu de homosexualidad o de lesbianismo puede apoderarse de él. Sí. Y desde adolescente, desde niño, puede empezar porque hubo una metanoia, un cambio de mente. Hubo algo que intervino. Y lo dislocó. Y lo dislocó, le cambió la dirección. Al cambiarle la dirección, ya él pierde la identidad natural y empieza a caminar en una mentalidad ficticia. Entonces, cuando a un hombre le acontece esto, ¿cómo es posible que un hombre, después de tener su familia, se manifieste en él, y una mujer, después de tener hijos, ella diga ahora que ella es hombre? Y después que ella experimentó el orden natural y dio a luz niños, yo conozco personas así. Ellos tuvieron una mujer que tuvo hijos y hijas, ahora ella dice que es hombre. Ella está contradiciendo la realidad, su verdadera realidad. Su esencia. Su esencia. Está creyendo en una fantasía. Entonces, ¿quién es que muestra fantasía al hombre? Es Satanás. Satanás es que te ofrece cosas que tú no tienes, que tú no puedes tener. Satanás te dice, tú eres una mujer siendo un hombre. Y él, viendo su fisionomía, que es un hombre, entonces Satanás le hace creer que es una mujer. Es increíble. Eso es un trastorno espiritual
Pero tú dices, pero ¿cómo así si ese hombre no está loco? Dios Ni mío. esa mujer tampoco vaga, es una mujer normal, es un hombre normal, es un joven normal, es una joven normal. Ahora, eso trae una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? De que por cuanto el hombre actúa en lo irracional, porque la Biblia le llama irracional y contra natura. Eso que es contra natura y que es irracional es algo que lleva al hombre a un estado de cautiverio y por ese cautiverio le viene condenación. Oye esto, cuando el hombre hace la cosa en el orden natural y en el orden espiritual correcto, eso agrada a Dios. A Dios le agrada que un hombre y una mujer tengan hijos, aunque sean impíos y no sean cristianos. Oye, qué misterio esto. Aunque un hombre y una mujer no sean cristianos, cuando tienen hijos, tienen descendencia, están cumpliendo el orden bíblico. Y al cumplir el orden bíblico es de agrado a la voluntad de Dios. Ahora, cuando un hombre y una mujer tienen una relación, hombre con hombre y mujer con mujer, esto es abominación a Dios. Eso es aborrecible. Entonces, ahí hay un acontecimiento espiritual de las tinieblas, donde Satanás hizo intervención y ganó terreno en la vida de ese hombre y esa mujer. Wow. Entonces, lo que te quiero decir es que Dios quiere dirigir al hombre al norte correcto, a la dirección correcta, para que el hombre viva una vida ¿cómo? En libertad. Como te dije, y concluyo aquí, el hombre espiritual, ¿no verdad? El hombre espiritual que vive una vida para Dios es un hombre que está dirigido por Dios. Ahora bien, estamos hablando de viviendo en libertad. Hay una libertad natural que Dios le da al hombre para vivir en la tierra. Ahora hay una libertad espiritual. La libertad espiritual es cuando el hombre puede vivir una vida plena en Cristo. Una vida que va al orden de Dios. Ahora, cuando el hombre no vive en libertad, es cuando el hombre vive como hablamos. Vive una vida alejada de Dios y vive una vida en el mundo de las tinieblas, cautivo por las tinieblas. Aunque el hombre esté con las manos sueltas, esté yendo al trabajo, comiendo a la hora de vida, ¿me entiendes? Yendo al cine, yendo muchas veces hasta la iglesia, porque hay gente que va a la iglesia, pero están cautivos. Están amarrados. Están amarrados, están haciendo cosas que son en contra de la voluntad de Dios. Por eso Cristo te está llamando y nosotros debemos mostrarle al mundo que Cristo no es una opción. Es la necesidad de todo hombre en la tierra, vivir para Dios. Porque el que no vive para Dios es víctima de Satanás. Y al final, su final será un final de destrucción, de muerte y condenación eterna. Por eso te estamos llevando a Cristo, que es la única salida. No porque nosotros digamos que es que no hay otro nombre que pueda dar la libertad que Él da. Él es quien te da libertad para vivir una vida plena, una vida sin pecado, una vida en libertad espiritual, una vida donde usted no tenga que codiciar la mujer de su prójimo, una vida donde usted mujer no tenga que codiciar el hombre de su prójimo, de su compañera de vida, compañera de trabajo, de su vecina. El que, por ejemplo, un hombre que esté enamorado de la mujer del vecino, está cautivo. Una mujer que esté interesada por el esposo de su vecina, está cautiva. Está llevada, siendo arrastrada por el sistema de Satanás, de la infidelidad, de la traición, del odio. ¿Anda hay traición? ¿Qué hay? Odio, raíz de amargura, rencor, resentimiento, falta de perdón. Cuando hay traición. Ahora, cuando no hay traición, ¿qué hay? Hay amistad, hay honestidad, hay verdad. Entonces, cuando hay verdad, está Dios. Entonces, Dios lo que nos quiere mostrar a nosotros es el camino del bien y el camino de la libertad. Así que en este día, damos gracias al Señor por esta ocasión, al ministro, amén, y demás integrantes de este elenco. Así que recuerde, Dios quiere llevarte a vivir en libertad. Que viva una vida en libertad en Cristo Jesús. Eso es tremendo, pastor, amado hermano, porque cuando nosotros hablamos de libertad, estamos hablando de la libertad que proporciona Cristo. Amén. Y dice la palabra que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Parece que hay una libertad que no es verdadero.
Porque cuando te dice verdaderamente libre, porque hay una libertad, pero que es falsa. Amén. La libertad que el hombre vive en el mundo, que aunque puede hacer muchas cosas, está siendo controlado como quiera desde el mundo espiritual de las tinieblas. Así. Por ejemplo, cuando un hombre le dice a su mujer, mira, perdóname porque te fallé, te fui infiel, o una mujer le dice a un hombre, te fui infiel, perdóname. ¿Usted cree que es fácil un hombre perdonar? Ay. El caso es que le perdone y vuelva a cometer el mismo acto. Dirá, pero ¿por qué lo que la mujer va a ver en el hombre es que es un infiel? Es como dicen muchas, es que es un maldito. Es que eso, lo maldice, es una maldita. No es eso. Es que está cautiva. Ay. Entonces, al estar cautivo, cuando Dios le habla al profeta y le dice, mira, tómate una mujer de esas que están en tal lugar, y dice que él va y se tomó la mujer. ¿Sabe qué? Cuando él toma la mujer y la mujer dice que vuelve a traerle infiel de nuevo, ¿qué acontece ahí? Al ser infiel de nuevo, dice que Dios puso amor en él. Entonces Dios le dio una enseñanza y le dijo, mira, así mismo yo me siento cuando mi pueblo me es infiel, que mi pueblo actúa como ramera, pero Dios perdona. Ahora, dice que él puso amor en él para que la perdonara. Sí. ¿Qué acontece al perdonarla? Él sufre. ¿Qué es lo que está pasando hoy en la sociedad? Los hogares, la familia están sufriendo por los problemas, por los acontecimientos que están dentro del hogar. Pero ¿qué pasa a los que estamos en Cristo? Oye la victoria y la ventaja que tenemos. Nosotros enfrentamos dificultades de los que estamos en Cristo, pero hay cosas que no se manifiestan. Porque el que está en Cristo, el hombre que está en Cristo, la mujer que está en Cristo, no le es infiel a su esposo. Wow. Óigame esto. ¿Por qué no le es infiel? No es que no puede cometer una falta. No, varón, pero un pecado es un pecado como quiera. No es lo mismo cuando tú a tu esposa de repente le hablaste mal, o tu esposa te habló mal de una manera, manifestó una conducta inapropiada por la presión, porque se sentía X de X forma, por una influencia que son de las tinieblas, que cuando le es infiel, sí. Porque ya cuando hay infidelidad, hay una transgresión de una ley. Wow. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarte hoy? Que usted necesita buscar a Dios. Y enseñar también que en otra ocasión, si el Señor nos permite, hablaremos de ese tema del perdón. Wow. ¿Qué es lo que hace el perdón? ¿Qué es lo que hace el perdón? ¿Cuál fue el ingeniero? Explícame, varón, explícame usted. ¿Cuál fue el ingeniero que hizo esa herramienta llamada perdón? ¿Cuál fue el arquitecto? El arquitecto que diseñó ese plano del perdón. Porque lo único que sana el pecado es el perdón. ¿Usted sabía esto? Lo único que sana el pecado es el perdón. Cuando alguien te ofende, si tú no lo perdonas, no se te sale del corazón. Así es. Cuando tú ofendes a alguien, mientras tú no le pides perdón, tú no te sientes bien. Pero inmediatamente tú le pediste perdón, no importa que sea por carta, que sea por WhatsApp, que sea por Facebook, por Messenger, que sea personal. El perdón es una herramienta que no falla. Y es genérico. El perdón funciona en todos los escenarios. El perdón funciona en vivo y también sin estar en vivo. El perdón funciona como quiera, porque el perdón es de Dios. El perdón es que quita la culpa. Wow. Que sana el pecado. El perdón es el único borrador que borra la mancha del pecado. Y por eso yo quiero decirte que si tú perdonas, ahora bien, hay dos tipos de perdón. Este es el perdón de los hombres y este es el perdón de Dios. El perdón de Dios es el que sana el pecado y quita el pecado. Ahora, el perdón de los hombres es que si tú me ofendes hoy por algo, yo te perdono. Pero tú me ofendes mañana por lo mismo, te perdono a media. Pero después de 3 el hombre no perdona. Ahora, el perdón de Dios perdona hasta 70 veces 7. Ese es el perdón de Dios. Dios siempre perdona. Si tú perdonaste a tu pareja, perdonaste a un hijo, perdonaste a tu hermano, a tu hermana, a tu padre, tú tienes que manifestar, tienes que decirle, Dios mío, el perdón quiero que se manifieste en mí. Porque hay gente que dice, sí, te perdono, pero mentira. No perdonó nada a su esposo, no perdonó nada a su esposa. Y ahí es donde se muestra el amor. ¿Cómo así, varón? A donde usted le demuestra a alguien que usted le ama es cuando le perdona con sinceridad. Y ese perdón es que usted nunca vuelve a mencionar. Wow. No vuelve a hacer mención nunca más del escenario que pasó.
Porque si usted perdonó y vuelve a mencionar lo que pasó, usted no ha perdonado. Usted no es libre. Dios mío. Para usted ser libre, usted tiene que perdonar con todo el corazón. Desahogarse, no mencionando el mal, sino diciendo yo perdono. Dios Y mío. trayendo el amor al escenario. Y digo, y como perdoné, hacerle entender a tu corazón que perdonaste. Entonces, ahí tú serás verdaderamente libre. Dios mío, Dios bendiga a la Aleluya. audiencia que recibió esta palabra poderosa. Gloria Dios al bendiga Señor. a todo ese elenco de trabajo, a toda esa gente que verdaderamente ha sido libre por la sangre y el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Señor, hemos llegado al espacio de despedir y terminar este segmento. Hemos creído que Dios ha ministrado su vida de una manera poderosa y abundante. Quien estuvo con ustedes, su amigo y su hermano, Dionis Luis, y nuestro amado hermano Braulio Florian. Amén. Dios me le bendiga y Dios le guarde. Shalom.